Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hablar de su palabra. Y en esta ocasión me gustaría hablar del significado de los nombres en la Biblia y un poquito más del nuevo nacimiento. En la Biblia se le pone nombre a lugares, a cosas, a seres humanos, a pueblos, pero en el idioma original siempre tiene un significado, y ese significado está muy relacionado con el carácter, con la naturaleza, con la manera de ser de la persona, del pueblo o del lugar en sí mismo. Y gracias a Dios que Él en su bondad a nosotros venir a los pies de Él nos cambió de nombre. Dice en Isaías 62:2, entonces los gentiles verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Es decir, el nombre nuevo que nosotros tenemos viene directamente del corazón de Dios. En Isaías 65:15 dice así: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Es decir, que nosotros, al venir a los pies del Señor, el Señor en su infinita misericordia nos cambia de nombre, y al cambiarnos de nombre, cambia el destino de nuestra vida. También nosotros debemos de procurar cambiar nuestro proceder, nuestra manera de actuar. Dice que cuando el Señor cambia de nombre, a veces lo hace en manera singular o en plural. En plurales me gusta quisiera referirme al caso de Abraham y Sara. Abraham, antes de que el Señor le cambiara el nombre, su nombre era Abraham, que significa Padre enaltecido. Pero cuando fue llamado, su nombre fue cambiado a Abraham, que significa una multitud, padre de una multitud. De la misma manera, Sara es su nuevo nombre, que significa madre de las naciones. Pero antes de eso su nombre era Sarai, que significaba princesa. Eso es por poner un ejemplo en plural. Ahora en singular está el nombre de Josué, que antes de empezar su ministerio, su nombre era Oseas. Oseas significa salvación, y Josué significa Jehová salva. Entonces, el hombre, cuando está desviado del Señor, de la misma manera que el diablo, quiere poner nombres. Dice en Génesis 11:1, relata la historia de la torre de Babel. Y en el 11:3 dice: se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. En el 11:4 dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, el nombre, el mismo hombre, el ser humano, sin Dios, trata de forjar su vida, de hacer planes
sin tener en cuenta a Dios. Otro ejemplo, un ejemplo cuando Satanás quiere cambiar de nombre a los hijos de Dios, es cuando en el libro de Daniel, va Daniel con los 3 jóvenes judíos, dice que a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abednego. Es decir, el diablo siempre tratando de imitar lo que hace el Señor. En ese entonces trató de cambiarle el nombre a los hijos de Dios. Pero dice que en Apocalipsis 2:17 dice así: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré comer del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce, sino que el que la recibe. Entonces el Señor, ya hablando en asuntos de eternidad, Él nos va a poner un nombre nuevo. Dice que al tener nosotros esa piedrecita en la mano, tenemos asegurada la eternidad. Es como un boleto. Y estaba leyendo unos comentarios acerca de la piedrecita, y dice que usa el término piedrecita porque no es una piedra rústica, no es una piedra que sea recogida así del suelo, sino que ha sido una piedra labrada, una piedra que ya tiene forma. Y por lo tanto, eso denota que nosotros, al pasar de aceptar al Señor hacia el final, hemos llevado pruebas, hemos llevado luchas, de la misma manera que hemos llevado victorias. Entonces nosotros, como una piedra, hemos perdido la punta, hemos perdido las asperezas y todo, y entonces al final nosotros somos una piedra lisa. Entonces el Señor pone el ejemplo de una piedrecita. Y también de la misma manera, yo creo que la tinta con que está escrita esa piedrecita es con la misma sangre del Cordero que nos redimió, y por eso entonces con esa piedrecita nos está dando un nombre nuevo. En tiempos antiguos dice que el sumo sacerdote llevaba las 12 piedras en su pecho, que representaban a las 12 tribus de Israel. De la misma manera, yo creo que después de nosotros tener esa piedrecita, nosotros vamos a morar en el corazón de Cristo. En Isaías 56:5 dice: en mi casa y dentro de los muros de mi ciudad, los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas, y les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. Entonces, cuando es así, siempre hay un antes y un después. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, cuando él está enfrente de Agripa. Dice en Hechos 26:10, él se está defendiendo y está relatando su testimonio, y refiriéndose a su pasada manera de vivir, dice así, Hechos 26:10, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes, de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Es decir, eso era él antes de que tuviera un nuevo nombre. Pero cuando el Señor le cambió el nombre, en la segunda carta de Tito,
capítulo 4, versículo 6, dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es decir que a la hora de que el Señor nos cambia, nosotros cambiamos de actitud, cambiamos de la senda ancha a la senda angosta. En Juan 3:1 llega Nicodemo y le dice al Señor que ahí habla de nuevo nacimiento. Y voy a leer esta parte, dice Juan 3:1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Y este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que al que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, a la hora de que una persona acepta al Señor, en ese momento el Señor le cambia de nombre. Pero no es como la pregunta que hizo Timoteo. Timoteo preguntó si él podía entrar de nuevo en el vientre de su madre. Eso lo podemos ver en el cuadro cuando Jacob peleó contra el ángel. Eso está en Génesis 32:24. Relata la historia de que él se quedó solo y de noche, cuando bajó un varón, dice, en Oseas, dice que era el ángel de Dios. Dice que peleó solo contra el varón. Pero entonces cuando estaba amaneciendo, le dijo el varón: déjame ir. Y él le dijo: no te dejaré ir si no me bendices. Entonces en ese proceso, él estaba tratando de cambiar. Él estaba cambiando su futuro, dejando de ser el hombre viejo que era para ese entonces. Entonces dice en Génesis 32:25 que vino el ángel y le puso la mano en el muslo y dice la palabra, le descoyuntó el muslo. Pero antes de bendecirlo, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Entonces el ángel le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces en ese momento podemos hacer como un cuadro de nuevo nacimiento y a la misma vez del tema que nos trae en esta ocasión, que es el cambio de nombre. Entonces dice que el varón le descoyuntó el muslo, es decir, que a la hora de que él empezara a caminar, él iba a cojear. Entonces ahí, si ponemos eso espiritualmente, podemos ver que el ángel le dijo que quién era él, que cómo se llamaba. Y él le dijo: Jacob, que su nombre quiere decir usurpador. Por eso es que cuando se hace el llamado a que la gente acepte al Señor,
se le dice a la gente que repita una oración. Y entre las frases dice: Señor, reconozco que soy pecador. De la misma manera que Jacob dijo: Señor, reconozco que soy usurpador. Pero el Señor en respuesta le dijo: ya tu nombre ya no será Jacob, sino que Israel. Entonces, en el momento en que la persona confiesa y se rinde a los pies del Señor y le dice: Señor, yo soy un usurpador, tengo este y este problema, soy pecador, me rindo ante ti, el Señor lo que le dice es: sí, yo te recibo en mis brazos, de ahora en adelante te cambio tu nombre y te prometo que en el futuro cercano te voy a dar una piedrecita con tu nombre, como dice en Apocalipsis 2:17. Pero a la hora de que Jacob se levantó un nuevo hombre. De la misma manera que él era un nuevo hombre, tenía una nueva actitud. Además, tenía un nuevo nombre, que el Señor, al cambiarle el nombre, le estaba cambiando su destino, su derrotero, le estaba cambiando su bendición. Entonces, cuando es la oración que el pecador está aceptando, lo podemos ver de la misma manera como cuando Jacob estaba peleando con el ángel. Él estaba sufriendo porque estaba peleando. De la misma manera que cuando nacen los bebés, dice que es la misma transición que tiene el cuerpo humano, que está viviendo adentro en el vientre de la madre en agua, y al nacer sale al aire. De la misma manera es cuando Jacob se levantó de ahí, se levantó siendo un nuevo hombre, se levantó con un nuevo nombre. Y por lo mismo tenía nuevas actitudes. Pero la gente, al verlo, él no andaba pregonando que era un nuevo hombre, sino que la gente se daba cuenta que él era una persona diferente, porque cojeaba. De la misma manera, cuando nosotros aceptamos al Señor, lo primero que debemos de hacer es mostrar frutos de arrepentimiento, porque dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Es decir, Jacob, saber para dónde dirigía él sus pasos. Entonces el Señor le tocó su pierna para mantenerlo tranquilo, para que no anduviera de arriba para abajo. De la misma manera, el que acepta, lo primero que tiene que dar a conocer son sus frutos, que es un nuevo hombre. Porque muchas veces el ser humano se ufana, que dice: yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, pero sus frutos no son así. Entonces nosotros, al reconocer a Dios como Señor, tenemos un nuevo nombre, pero a la vez debemos de cambiar de actitud ante los demás y ante el Señor, alejándonos del pecado. Eso es lo que tengo para ustedes en esta ocasión, en el nombre de Jesús, y espero que sea de bendición y que el Señor les bendiga.